Estamos de vuelta a las 7:03. Vámonos de nuevo hasta la calle en Real de la Almedina para seguir conociendo cosas de este magnífico lugar con la ayuda de Juanfran Escame, por supuesto, la gran Mónica Aldehuela. Mónica, seguís ahí, ¿no? Hola de nuevo, sí, seguimos aquí. Seguimos en la calle de la Almedina y mira todas las casas que hay ahora mismo, mira cómo está esto. ¿Tú te imaginas viviendo aquí y que solamente haya 16 vecinos? ¿Eso? ¿O cerca de 16 vecinos? ¿No te lo imaginas a día de hoy, a que no? No, ni mucho menos. ¿Por qué vive tanta poca pues gente? Hubo un momento en el que esto fue una realidad. Juanfran. Sí, lo que pasa es que la historia es muy larga, ¿no? Y estábamos hablando antes cuando Abderramán III funda la ciudad en el año 955, pasan los siglos, pasan los años y tenemos que hablar de una desgracia, de una trágica desgracia que pasa en Almería, que es el terremoto de principios del siglo XVI, 1524, y desola la ciudad. Es decir, desola el centro de la Almedina. Esto se convierte, de esas casas musulmanas, pues se convierte en solares, en huertas. La gente tuvo que trasladarse a Levante, a donde está hoy la catedral, donde están hoy los conventos, los edificios más históricos de la ciudad. Y podemos decir que el barrio de la Almedina se construye otra vez, porque pasan los siglos, pasan los años y tenemos que esperar hasta el siglo XIX, cuando el ayuntamiento, por necesidad de una ciudad que va creciendo, decide volver a edificar el barrio. Y tenemos que acordarnos de un arquitecto que seguro que durante esta temporada nos vamos a acordar mucho de él, que es Trinidad Quartara. Él decide plantear un nuevo planeamiento conservando, como hemos dicho antes, la calle principal. Por suerte, conservamos este antiguo trazado de la calle, que se moderniza. Ya no vemos casas, como hemos dicho antes, tan apegotonadas, con esos callejones sin salida. Ya vemos una ciudad, un barrio mucho más saneado, mucho más del siglo XIX. Y como antes estábamos viendo, estas casas efectivamente pues son de esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, no solo es importante la arquitectura, también es importante la gente que vive, ¿no? Y entonces el barrio con las construcciones, las calles, toda su historia y también su gente. Entonces nos hemos parado aquí, que yo creo que es un sitio también fundamental, porque en Almería también tenemos nuestros personajes. Desde luego. Y tenemos muy importante. Y tenemos nuestra historia. Y en esta calle, en esta acera, justo aquí, cuando era pequeñita, vería también unas calles parecidas y con unas casas parecidas, a la artista, posiblemente a la artista más importante que tuvo Almería a finales del XIX, principios del XX. Estamos hablando de Concha Robles. Era el entorno en el que ella nació. Claro, es difícil saber situar exactamente dónde nació, pero sabemos que nació exactamente aquí, en la calle Real de la Almedina, en el número 14. El ayuntamiento le pone una placa recordando esta efeméride y recordando el entorno donde nació, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos Concha por aquí corriendo con su familia. Luego se fue muy jovencita a Madrid y allí es donde hizo su carrera artística y teatral, pero tendremos que también sacar nuestras raíces y nuestro cariño por Almería y por los almerienses. Y bueno, pues creo que es necesario acordarse de ella, no solo por la figura, sino por toda la importancia que tuvo en el ámbito dramático, teatral de Almería y de España. Pensemos que fue primera figura de las grandes compañías españolas, viajando por toda España. Y bueno, aunque tuvo un trágico final, creo que debemos de acordarnos sobre todo de su importancia, de su influencia, de lo que significó para el mundo de la mujer, del mundo del teatro para la mujer. Innovadora, precursora, siempre quizás un pasito por delante del resto, ¿no? Y que abrió el camino de otras muchas. Pues yo me quiero quedar con eso, ¿no? No me quiero quedar con el final, me quiero quedar con toda su vida profesional. Con la valía y con los buenos recuerdos y momentos que ella ha dejado, como decimos, pues en este entorno en el que nació, y destacando, como dices, pues una de las grandes figuras que tenemos en Almería, que no son pocas y que supongo que a lo largo de esta temporada iremos conociendo a más.
Claro, es lo que hemos dicho, las calles no solo hacen grande el patrimonio y la arquitectura, también hace grande la gente, ¿no? Quien vive ahí. Entonces, eso es lo que vamos a intentar también durante este recorrido, estos paseos que vamos a tener, ¿no? Esta temporada, de no solo conocer los edificios, que están muy bien, pero también conocer el acercarnos a esas figuras, ¿no? Esas figuras almerienses, más conocidos, otros menos conocidos, o el propio nombre de la calle nos va a acercar a un almeriense histórico y famoso. Eso también nos va a ayudar, ¿no? El nombre de las calles también, no solo hoy coincide que tenemos la casa natal, pero quizá el nombre también nos va a acercar a un personaje famoso, pero eso será con el devenir de los paseos. ¿Y hay alguna curiosidad más que nos encontramos en este espacio en el que estamos ahora mismo de la calle Almedina? Bueno, el barrio de la Almedina, la característica principal que tiene urbanística es este devenir que ha tenido histórico. Pensemos que esto fue el centro de la ciudad, donde vivían las grandes familias de la ciudad hasta ese trágico terremoto. Cuando llegaron los cristianos, después de los reyes católicos, las principales familias y el comendador, el repartidor, el alcalde vivían justo aquí. Hace un poquito cerca de la calle donde nacía Concha Robles, ahí estaba la casa, el primer ayuntamiento de la ciudad. Entonces, aquí debemos de pensar que aquí estaba el centro. Si nos acercamos y vamos caminando, debemos de encontrarnos también el zoco, el mercado. El puerto lo tenemos muy cerca y Almería, su cercanía con el puerto, piensa que aquí debería de haber un movimiento constante de gente que viene de fuera, que se van, viajeros. Tenemos que pensar que hoy el barrio de la Almedina es centro de la ciudad, pero tenemos que pensar en ese momento de económico. Y trágico, que ya lo hemos contado, el corte, el parón. Y hay que hacer una ciudad nueva. Y se hace con penuria y, bueno, pues no con las condiciones que a lo mejor no hubiera gustado, pero cambia. Y este barrio que estamos viendo es el barrio, ese siglo XX, ese siglo XIX, tan característico, con esta calle que nos acerca hacia la Alcazaba, donde hay ese pequeño... Bueno, ese aroma, ¿no? Ese aroma de Almería que siempre nos gusta a nosotros, de casitas bajas, de puerta y ventana tan características nuestras, de eso que nos acerca a lo que creemos nosotros que es nuestra Almería, ¿no? Claro, hablas de esa evolución y hay cosas que, mira, esta tarde todo el mundo dice viva Almería, oye, qué maravilla, qué orgullosos nos sentimos de nuestra ciudad. Decía que hay cosas que no cambian. No. Y estamos viendo ahora mismo, a mí es que estas cosas me encantan. Le voy a pedir a Paco a ver si se puede acercar, como se hacía antes, a esta mujer sentada en la puerta de su casa con su sillita. Y esto es maravillas que se ven en Almería. Bueno, estos son maravillas que se ven en Almería. Casualidades, estamos en la calle Descanso y está tomando el fresco. Si es que no se puede hacer, es que esto es una estampa, no nos toca, te lo voy a contar de curiosidad. ¿Sabes por qué se llama la calle Descanso? ¿Por qué? Nos cuenta el padre Tapia en su libro sobre la historia de Almería que las primeras procesiones pasaban por aquí y entonces en esta calle los primeros pasos de Semana Santa descansaban y entonces se tomaban su pequeño descanso antes de llegar a la calle principal y aquí es donde la procesión paraba un poquito. Qué curioso. Y de ahí viene la calle Descanso. Oye, me lo apunto, esto no lo sabía yo. Alfredo, me quedo con Juanfra, ahora volvemos porque nosotros no. Él tiene tantas cosas que contarnos que yo creo que te podemos hacer el programa. Si es una enciclopedia. Pero es que tenemos que llegar hasta otro sitio para la siguiente conexión. Ah, vale. Os dejo entonces. Nos vamos a quedar ahora aquí, en esta calle. Sí. Que ya has escuchado que es la calle Descanso. Sí. ¿Eh? A ver si la señora de ahí enfrente os da una merienda o algo. Ay, que hay dos señoras. Esto me encanta, de verdad. Lo mismo se No, invita es que a merendar. Mira. A un café. Esto me encanta, de verdad, me recuerda a los barrios de siempre. Claro. Me encantan las señoras mayores y esos planes. Bueno, vamos a nuestro siguiente punto. Ahora voy contigo. Hasta ahora. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy de historia de Almería con Juanfra y con Mónica? Bueno, estamos en un mes... en un mes especial. El mes de septiembre es un mes que se dedica a la salud mental y está conmigo
hoy, quiero que venga de vez en cuando, porque se nos llena mucho la boca diciendo que tenemos que hablar de salud mental, que hay que hablar más de salud mental, tal y como está la cosa. Y bueno, vamos a predicar con el ejemplo y vamos a hacer que Cristina venga de vez en cuando por aquí, Cristina, especialista y demás, para hablar de salud mental. Hay que hablar de salud mental en la tele, en la radio, en los periódicos, en la calle, en los bares. ¿Verdad que sí? Cristina González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay que hablar de salud mental. ¿Qué razón tiene, Alfredo? Por eso quiero que venga, porque hay que hablar de salud mental. Pues sí, hay que hablar cada día más. Por eso nuestro 30 aniversario se ha convertido en un evento mensual para seguir hablando de salud mental y reconocer a tantas personas que de alguna forma se implican, contribuyen, pero parece que es insuficiente, hay que aún más. Sí, lo que me estabas comentando, que fíjate, en el marco, no tiene nada que ver con este mes, ¿no? Pero que sí que se pasan apuros dentro de la asociación para poder seguir trabajando, que son muchas las personas que llaman a vuestra puerta para pedir ayuda, pero que los ingresos no llegan con tanta facilidad y que a veces es difícil dar respuesta, ¿no? Pues difícil y es verdad que en estos 2 últimos años la demanda ha sido tremenda. Hemos abierto centros sociales, pero que no está todo cubierto. Las necesidades son mayores de las contribuciones o de las colaboraciones municipales de los ayuntamientos y de las subvenciones de la Junta, en fin, y todo lo que seamos capaces de recaudar. Es verdad que este año ha habido un incremento a través de los colectivos con aumento de gastos nominales, de las nóminas de los profesionales, ha habido menos subvención y es verdad que estamos ofreciendo muchísimos servicios a coste prácticamente cero. Y estamos preparando un plan de remontar económicamente, porque si no esto va a ser complicado. De primera os digo que os tenéis que hacer socios de la asociación y colaborar, que se buscan sponsors, patrocinadores, que todo lo que se aporte es poco, porque es mucho lo que están ofreciendo a la sociedad y sobre todo en lo que tiene que ver con los cuidados de nuestra salud mental. ¿Por qué septiembre se dedica a la salud mental? Bueno, sabemos todo que el día 10 de septiembre es un día a nivel mundial donde se habla el día de la prevención del suicidio y cada vez pues, este día pues, está teniendo más peso, más visibilidad, más participación de todos en poner un poco la temática porque es un problema grave, es un problema yo diría de salud pública y que se necesita abordar esta temática que estamos hablando, que es la primera causa de suicidio en nuestros jóvenes de 15 a 29 años, que es 4.000 y pico personas que pierden la vida todos los años. ¿Y qué le lleva a un joven, una persona, pero sobre todo a una persona joven, a tomar esa decisión? Bueno, yo creo que esto es un acúmulo de sucesos, de educación, a nivel familiar también, de personalidad, de cómo hemos ido educando a estos chavales en torno a la frustración, a la capacidad de expresar sus emociones, de no comunicar el malestar que en algún momento puedan tener. Llámesele como se le quiere llamar, pero hay un sentimiento de malestar. Y yo creo que esa incapacidad primero con los padres, con los amigos, con la familia, hay una incapacidad de comunicar ese malestar. Y creo que ahí también influye mucho también las redes sociales, el ciberacoso, en fin, todos estos temas serían... Sí, que parece que estamos súper acompañados, pero en realidad estamos solos. Solo. Y no somos capaces de pedir ayuda. Al final la palabra importante es pedir ayuda. Fíjate, y los que estamos alrededor no somos capaces de darnos cuenta que esa persona necesita ayuda. Sí, es importante que los tutores a nivel de los centros educativos sean capaces de detectar esos signos de alarma, porque o los mismos padres o el mismo entorno. A veces son un detalle que decimos, bueno, pues el rendimiento de este chavala no es el mismo. Este chico no es lo mismo que hace el año pasado o hace unos meses. La conducta, el absentismo, puede ser problema a nivel del centro educativo, puede ser problema en el entorno familiar, puede ser el entorno de cualquier tipo. Entonces tenemos que aprender a detectar y esto necesita formación
en ese ámbito de la prevención, sobre todo la prevención, porque cuando una persona ya decide quitarse la vida, pues ha tenido un recorrido probablemente de larga duración, no se toma una decisión tan rápida el intentar suicidarse, y tenemos que ser capaces de esa prevención para evitar, sobre todo en los jóvenes. Es verdad que todos los problemas del suicidio no están en torno a los problemas de salud mental, pero una gran mayoría sí lo son. Vosotros, como cualquier colectivo que se dedique a trabajar por la salud mental, el mes de septiembre habéis llenado vuestro calendario de actividades. Sí, nosotros, la Asociación El Timón tiene un carácter provincial y estamos en el grupo del comité técnico que el Ayuntamiento de Almería tiene en varias entidades, desde el Teléfono de Esperanza, sí, Salud Mental, en fin, otras entidades, el Colegio de Psicólogos, en fin, somos unos cuantos, y entonces, pues bueno, a lo largo del año tenemos reuniones y abordamos un poco las temáticas, y sobre todo en el mes de septiembre y el mes de octubre, que son los días fuertes de la salud mental, pues intentamos desde mesa informativa, hubo en Espacio Alma también una charla de expertos hablando del suicidio, en los diferentes hospitales, Poniente, Torre Cárdenas también hicieron su comunicado, es decir, en la universidad también, es decir, que se ha visibilizado, o se intenta visibilizar a través de los medios también, habéis, y que creo que es fundamental, los medios también participáis en esas acciones de sensibilización, y bueno, pues se hace un poco lo que se puede en principio. De hecho, tenéis una actuación, tenéis una actividad el próximo día 22, si no me equivoco. Sí, el día 22 lunes que viene. Hay una charla en el Ejido, en el auditorio del Ejido, en la sala B, donde precisamente, fíjate, es una charla atípica de lo que solemos hacer. Resulta que el día 4 de octubre viene un grupo musical, ¿sí?, que actúan por toda España y que van a actuar en el Ejido, y que... Agua se llama, ¿no? Agua. AWA. Entonces vienen de Málaga, actúan en determinados sitios, la recaudación, después de quitar los gastos, lógicamente, hacen la donación a entidades como la nuestra, que trabaja en favor de la salud mental. Qué bien. Y la vocalista es también la ponente de esa charla. Y lo que la cantante del grupo va a dar una charla. El día 22. El día 22 dan la charla, y el día 4 de octubre actúan en el... Y esta ponente, la charla, el título de la charla es El arte como recurso social para abordar estos temas de la salud mental. Qué bien. Sabemos que el arte, la pintura, la música, la danza, yo diría hasta el toreo o cualquier arte. Pues es una terapia magnífica. Es una expresión, los artistas expresan emociones a través de su arte, y creo que en este caso va a ser interesante. Creo que... Ayer, ahora que dices eso, ayer tuvimos en el programa una chica muy joven, que sentía necesidad de expresar lo que le estaba ocurriendo, sus miedos, sus temores, la situación por la que estaba pasando. Alguien le recomendó escribirlo en un libro, y para ella ha sido una terapia magnífica. Sí. Y ahora dice que se siente mucho mejor, que siente menos miedo de poder expresarse, de pedir ayuda, de contar lo que le pasa. Exacto. Alfredo, en salud mental hay un problema que está ahí, es comunicar. Sí, comunicar tu sufrimiento, tus emociones. Cuesta tanto, que yo creo que hay que aprender, y yo creo que eso hay que intentar desde la infancia, desde la niñez, aprender a comunicar esas emociones. Al final, todo el mundo necesitamos comunicar, si estamos contentos, enfadados, irritables, o somos felices. Pero esa incapacidad hermética de no poder comunicar hace que doblemente ese sufrimiento... Claro. Y es una terapia, al final, comunicar. Entonces, crear esos espacios de comunicación es muy importante en los jóvenes, en los no tan jóvenes. Entonces, hay que hacer partícipe, que las personas participen en esos espacios y que puedan contar su historia.
yo espero que este rato que estamos hablando y los que vendrán en el futuro sirvan pues para que las personas que nos estén viendo, alguna de ellas pues tiene esa necesidad de expresarse, tiene esa necesidad de pedir ayuda, siente que necesita el apoyo pues de una asociación, de un especialista, que no se corte y que llame a vuestra puerta. ¿Dónde os pueden encontrar? Mira, cualquier persona, porque el tema del suicidio, y volvemos al tema que ¿sí? no, es la inmediatez. Necesitan ser atendidos porque en el momento que la persona demanda ayuda o tiene que tener una atención inmediata. La inmediatez es muy importante. Entonces, hay muchos sitios, lo que pasa es que hace falta hacer campañas de difusión. Están básicamente la familia, después pues, tenemos los equipos de atención primaria, los equipos de salud mental y los recursos sociales, asociaciones, amigos, entorno. Hay que pedir ayuda y ir buscar los expertos en esta temática. En el Timón pues tenemos nuestra página web, tenemos nuestro Facebook, tanto el Timón como Timón Cristina, donde atendemos las personas. No tenemos un programa específico de atención al suicidio, pero sí atendemos. Y sí que podéis poner a esta persona en manos de un experto, un especialista, sí, que le pueda y hacemos acompañamiento, porque no vale una sola atención. Me voy a urgencia, y ahí se queda. No. Una vez que la persona ha decidido o ha tenido idea ya muy elaborada de suicidio, necesita un acompañamiento, necesita un seguimiento, un tratamiento y básicamente nosotros vamos a intentar, si mejoran los datos económicos, pues queremos poner ese gabinete de servicio de atención, pero ya mucho más importante, donde podamos algo más estable, algo más y darle continuidad a las personas. Para que el recurso económico funcione, os tenéis que hacer socios, que lo podéis hacer a través de esos perfiles que comentaba Cristina. A través de esa página web podéis recibir información. Si tenéis una empresa y queréis, ¿por qué no? Apoyar también la causa, que además os va a degravar fiscalmente, las cosas como son. Aunque sea por egoísmo solamente, lo podéis hacer. Podéis entrar también en la web del Timón y buscarlo en redes sociales para echar una mano. Yo creo que la causa merece la pena. Merece que todos nos demos la mano en esto y podamos acompañar a muchas personas que posiblemente lo estén necesitando, lo tengamos al lado y no nos estemos dando cuenta. Cristina, muchísimas gracias. Alfredo, muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y seguiremos hablando de salud mental. Claro que sí. Por cierto, fíjate, nuestro opinador de hoy, ¿sabes? Tenemos la figura de los opinadores y hoy retomamos la opinión, en este caso de Francisco Balbín, amigo del programa, y hoy nos quiere hablar de algo que tiene mucho que ver con la salud mental, como es el bullying. Quizás también ahora que ha empezado el colegio y demás, Paco Balbín nos quiere hablar de bullying. Adelante, Paco, bienvenido. Estamos en septiembre, empiezan los colegios y vengo a hablaros del bullying. Vamos a decirlo en castellano, el acoso que sienten los niños en los colegios. Me pasan un dato de que en España el 10% del alumnado lo padece y eso implica a casi 2 niños por aula. Cuidado, te puede tocar a ti, tanto al niño o niña que lo recibe en sus carnes como a la familia entera que le afecta. España es el país del mundo con más acoso escolar. Los protocolos son malísimos, no funcionan y además por experiencia en lo que he visto, y ojo, en los colegios que no voy a nombrar y de los buenos, tanto a las asociaciones de padres como los propios profesores no se decantan por la víctima, ya que el número de acosadores y de familias de los acosadores es superior al de las víctimas y suelen favorecerlos, ocultando o simplemente no dándole la importancia que conlleva el acoso continuado. A veces solo empieza con un desprecio e indiferencia hacia algún niño o niña en cuestión, pasando por reírse de él continuamente, todos los días. Incluso se llega a la típica colleja diaria que tiene que sufrir el niño o niña por parte de muchos otros. Llamémosle compañeros que no lo son. Son acosadores, con mayúsculas, que algunos ni siquiera se dan cuenta, porque viven en una educación atrasada. Pero el niño que lo sufre diariamente, ese lo pasa muy mal. Llora constantemente solo. No quiere ir al colegio y solo le queda que su familia se percate de la situación y lo ayude. Este es un país miserable,
con las legislaciones que existen al respecto y con los protocolos de actuación en estos casos. Por eso, si me estás viendo y lo compartes porque te afecta, chíllalo al mundo porque tu hijo te necesita. La mayor parte de los acosos se sufren en el patio, en los recreos, donde los profesores no están tan pendientes de la situación y no analizan correctamente los resultados. Muchas veces llegan tarde a una situación que ya no tiene solución. Los niños, con más tendencia a acosar a otros, son agresivos y se sienten frustrados con facilidad. Suelen tener problemas en el hogar y menos cuidados por parte de sus padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos se sienten agraciados con el resto de los niños, incluso lideran grupos, los cuales le siguen en sus actos y se vuelven cómplices del acoso. En determinados casos, incluso los adultos defienden esta postura, apartando al feo, al gordito, al que tartamudea o al que simplemente es algo más tímido. Tenemos que concienciarnos que la vida de este niño está en peligro. No seamos culpables de su destrucción poco a poco. Tengamos un poquito más de empatía y luchemos contra la mayoría de esa clase que tolera esas actuaciones indignas, bochornosas. No sé cómo calificarlas, cobardes, no lo sé. Lo que sí sé es que ante esos cobardes tiene que haber algún valiente que defienda la justicia, que se encare a esa situación, que la tome como suya y ponga a cada uno en su sitio, porque lo dije al principio, estamos en el peor país del mundo en este tema. Muy poca gente te va a ayudar. Y no te digo ya los que están arriba, mucho bla 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 y apuntarse a una foto, pero nada de nada, no recibirás una buena legislación ni un buen protocolo para la actuación en estos casos, para resolver este problema. Solo una palmadita en la espalda cuando suceda lo que nunca tenía que haber sucedido y todos sabemos lo que puede ser. Para terminar, si en tu familia te está ocurriendo o has notado el bullying en algún hijo o hija, pide una reunión urgente con los tutores del centro educativo, infórmales de la situación y cuando pase una semana que te muestren las medidas de protección que han llevado a cabo. Que si no te convencen, acude inmediatamente a la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía y en todo caso a la Fiscalía de Menores o a la propia policía. Interpón una denuncia si es necesario, civil o penal. No te calles, muévete, porque pocos lo harán por ti. Todos contra el bullying. Gracias, Paco, muchísimas gracias. Terminaba diciendo todos contra el bullying. Muchas gracias por tu comentario. Volvemos después de publicidad. Voy de nuevo hasta la calle Almedina con Mónica y con Juanfra y vamos a hablar de crianza con nuestro padre desobediente. Hasta ahora.